Gracias. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de estar con una psicóloga israelí, Einat Kaufman, para hablar de los temas que tienen que ver con la salud mental en estos tiempos de guerra. ¿Qué tal, Einat? Muy bien, gracias. Bueno, tú eres psicóloga especializada en traumas y evidentemente en este último año y medio estás teniendo muchísimo trabajo, no solamente con los que han sobrevivido a esta masacre inicial, a los familiares de los secuestrados y ahora también con los secuestrados que vuelven, ¿no? Son distintas facetas, pero de un mismo drama. Más o menos el mismo drama. Al principio trabajé con los que regresaron la primera vez después de 50 días. Todavía no sé cómo va a ser el plan con los que regresan ahora. También trabajo con los sobrevivientes de la Nova y de las fiestas que pasaron ese día y con los soldados y soldadas que regresan de la guerra. Entonces estoy muy profundo en todos estos temas. Bueno, y me imagino que también, no sé en qué medida, pero uno trata como terapeuta de tomar distancia de los pacientes, pero tú también vives en Israel y vives inmersa en esa misma realidad. ¿Cómo se Sí. conjuga cuando el trauma no es algo personal, lo que siempre pensamos cuando vamos al psicólogo, es una cuestión familiar, personal, etcétera, etcétera, y cuando se convierte en algo nacional, ¿no? De todo el país. Vivir en Israel siempre es un trauma nacional. En nuestra fantasía no tenemos guerra, no tenemos bombas y toda la vida es muy calma, pero no es así. Entonces, cuando trabajas como experto de trauma en Israel, sabes que siempre la trauma te puede golpear en la puerta. Y en el 7 de octubre perdí 5 personas que amé mucho. Dos de ellos fueron mis pacientes y también dos eran hijas de mis amigas y un amigo mío. Entonces me golpeó la puerta también. Y Ujú. de otro lado es trabajar durante todo el tiempo que mi ciudad está bajo de bombas. La última vez que tuvimos sirenas en mi casa fue 2 o 3 semanas atrás, así que es muy fresco estar y dormir toda la noche en una forma muy calmada, pero esa es la realidad. Mi pareja está en el ejército desde el 7 de octubre, así que trabajás y vivís el catástrofe todo el tiempo. ¿En Es, qué, un- es una parte de nuestra vida. en qué parte de Israel vives? En el centro. Vivo en una ciudad muy grande que se llama Rishon LeZion, pero el Hamas, el Hezbollah y hasta los Houthis de Yemen los encontraron en el mapa. Y así que hay muchas bombas todo el tiempo. Ujú. Entonces la realidad es muy complicada porque a veces estás en el medio de una cita con un paciente y hay la sirena y vamos juntos porque no tengo un shelter en mi casa. Entonces vamos juntos a las escaleras, encontramos los vecinos, encontramos a mi familia y todos estamos parando juntos por 10 minutos. No es una forma cirílica de ser terapéutica. Es otra forma diferente que me parece que no hay ningún lugar en el mundo que está acostumbrado a hacer así o trabajar en esta forma. Claro, porque me imagino que tú, como terapeuta que mencionabas, ante el trauma y los síntomas que esto trae acaecido de nerviosismo y que esto que lo otro, tratas de tranquilizar a través del mensaje a las personas y de pronto dice, olvídate de lo que te dije de tranquilizarte, corre. No, no es olvídate lo que te dije, pero vamos juntos ahí, nos vamos a calmar y vamos a regresar. Y al principio de la guerra me acuerdo que habían como 2 citas que tuvimos 3 veces en 45 minutos, 3 sirenas diferentes. Así que era algo diferente. Y esa es la realidad acá, cuando vivís en Israel. La vida se cambia muy rápido. Pero en estos últimos días tenemos mucha esperanza que cuando regresen por fin la gente que están captados por tanto tiempo. Y todo el tiempo nos pasamos de modo a esperanza y a felicidad, y ahí se mete algo porque van a
regresaron 4 soldadas en vez de 5 y dejaron una ahí. O que regresaron las mujeres, las civilianas, pero dejaron otra ahí a Arbel. Entonces todo el tiempo estamos cambiando de esperanza a de espero y el modo se cambia en cualquier minuto. Y no es como en terapéutica clásica que es solo el problema del paciente. Yo soy parte del cuento también. Claro, O sea, eso es lo más llamativo de esta situación, porque no son, como mencionaba antes, situaciones que son particulares de las vivencias que viviste en tu familia, en tu entorno, que han influido, etcétera, etcétera, que todo eso también existe, supongo, ¿no? Porque claro, como claro. uno acepta lo que está pasando, pero esto es una especie de categoría diferente, ¿no? Es decir, cuando se habla de curar traumas, generalmente se está hablando de traumas personales, pero también en este caso son traumas colectivos. Sí, la comunidad en Israel, la comunidad judía en general, pero especialmente en Israel, es como, en hebreo se dice, Kulanu Rikma Achat. Somos todos como un cuerpo unido. Y cuando le pasa algo a alguien, es como todas las partes del otro cuerpo lo sienten. Estamos acostumbrados a llorar de felicidad o de tristeza de gente que nunca los conocí. Ok, el sábado cuando regresaron esas chicas, todo el país lloró. Todos estaban emocionados, estaban agarrando el aire, porque no tenemos aire hasta que no los vimos saliendo del coche. Y así que eso es una parte de nuestra comunidad. El trauma es un trauma en toda la comunidad, es grande. Ujú, Obviamente que las familias, las chiquititas familias como el mamá, el papá y los hermanos lo sienten en una forma, pero de ahí se agranda más a más, porque cada uno, porque es un país tan chiquito, todos conocemos a alguien. Alguien que estuvo en el ejército, que estuvo en el kibutz, que conoce a alguien que estuvo en la fiesta, que alguien regresó, que alguien no regresó. Todos conocen a todos. No sé si hay otro país en el mundo que puede sentir las cosas que estoy hablando ahora cuando son países tan grandes y comunidades tan grandes. Aquí es como todos somos un barrio chiquito y todos ujú. se conocen. Sí, pero a mí me da la sensación de que más allá de la cuestión numérica, de que es un país pequeño que tiene como mucho 10 millones de personas, 6 o 7 millones de judíos solamente, pero me da la sensación de que esta comunión de la que hablas, el sentirse parte de familiar o directo de los otros, no pasa en otros países pequeños. Es decir, hay muchos países que tienen 6 o 7 Ujú. millones de habitantes o menos millones de habitantes y cuando le pasa algo a alguien, bueno, dicen qué pena y se acabó, ¿no? Pero no hay esta, no sé si seguramente hay algún término psicológico para decir de que uno se contagia o siente el dolor del otro de una manera personal. Se llama, wow, estoy ¿Es tratando de empatía? decirlo No. en español. Un minuto va a llegar. Es como ese inconsciencia colectiva, se llama. Ese es Ajá. el término en psicología. Y es una cosa que es en cada cultura diferente. ¿Ok? Porque parte de la cultura judía es como nosotros siempre tenemos una broma que si estoy en Japón y de repente me meto en un negocio y de lejos, de lejos, de lejos escucho a alguien que habla hebreo, ni conocerlo, le voy a sonreír, él se va a sonreír, en un minuto vamos a encontrarnos como somos familia. ¿Ok? Y esa es una parte de la cultura israelí judía. Hay culturas que tienen inconsciencia colectiva que es diferente. Y esa es la razón que todos nos sentimos iguales, que todos sentimos que el cuento es nuestro cuento. Podés ver en las noticias, cuando están hablando la gente que trabaja en las noticias, de repente se largan de llorar. ¿Ok? Y lloran por chicos que no son sus chicos, pero el cuento es un cuento de toda de la comunidad. Y esa es una parte muy específica en Israel, sí, es muy única. Ujú. Bueno, esto
supongo que al ser una situación única, también tiene un tratamiento, digamos, entre comillas, que es diferente al que se pondría en marcha en otras situaciones. Es decir, por ejemplo, imagino un trauma de un chico que tiene un accidente, sus padres mueren en un accidente de tráfico y el pobre se queda huérfano y todo esto que lo otro. Él está viviendo una situación traumática, pero bueno, tiene a su alrededor familiares, métodos para poder salir y una Ujú. experiencia de dramas que han sucedido a lo largo de la historia que los psicólogos han encauzado. Pero ¿existe una psicología colectiva para tratar este tipo de historias o se está creando a través de la vivencia? Se está creando a través de la vivencia única que estamos pasando ahora, especialmente cuando empezamos a trabajar el año pasado con con las chicas, las mujeres, los bebés que regresaron del captivo porque no teníamos teorías. Nos sentamos juntos todos los profesionales y podíamos comparar las teorías que habían después del Holocausto, un poquitito de lo que pasó en África con el Boko Haram, pero no teníamos teorías. Que ya están afirmadas, que podemos tratar gente que regresa después de 50 días de estar captiva como civilians. Y ahí empezamos a escribir las teorías de nuevo. ¿Okay? Una de las cosas que me causó a mí es que escribí un libro en 5 meses, que en otra vida me largaba mucho más tiempo. Pero como profesionales empezamos a crear la psicología nueva en esos temas. Igual va a ser diferente ahora de trabajar con las mujeres y los hombres que van a regresar después de un año casi y medio de estar captivos, porque es otro cuento diferente. ¿Ok? Ujú, Pero en general, la psicología básica en esos casos, perdón un minuto. Perdón por por el ruido que hay. La base de psicología en eso es regresar a la básica. En el momento que te pasa un desastre, te sentís como no tenés fuerza y no tenés control en tu vida, porque ahí te deciden cuándo vas a sentar, cuándo vas a sonreír, cuándo vas a llorar, cuándo vas a tomar y cuánto podés tomar, cuándo podés bañarte o sentir algo, hasta mirada. Y cuando la gente está captiva por tanto tiempo, la forma de sentir que tienen control en su vida se va tan rápido. El cuerpo se acostumbra a menos y menos cada día. Las chicas que regresaron 2 días atrás, solamente hoy empezaron a regresar a comer porque no tenían hambre, ¿ok? Porque el cuerpo de ella estaba acostumbrado a no comer tanto. ujú, Y ahí nosotros lo que estamos haciendo en los primeros días es regresar a darle la sensación que ellas tienen control en su propia vida y todo lo que quieren hacer es su decisión. Imagínate que en la forma psicológica no se acuerdan que pueden decidir cosas simples. ¿Qué shampoo quiero usar? ¿Qué ropa quiero ponerme? ¿Cuánto quiero tomar? ¿Quiero terminar el vaso o quiero tomar nada más un poquito? ¿En dónde puedo dormir? Cosas muy simples. Quiero abrazar a alguien, quiero sonreír, quiero llorar. Cosas tan simples que después de tanto tiempo ellos perdieron la forma de sentir que tienen control en su propia vida. ujú. Entonces Bueno, las chicas están muy unidas, muy juntas, porque el miedo es muy fuerte. digo que yo en mi ignorancia sé que existe una cosa que se llama el síndrome de Estocolmo para la gente que ha estado secuestrada, por ejemplo, durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, yo no sé si es aplicable a estas situaciones, porque en general los secuestrados a mucho tiempo han sido objeto de negociaciones para obtener una recompensa económica o una recompensa política. Pero en el caso de Hamas, la gente no podía tener esa sensación de ni siquiera que su vida valiese para algo. Lo estamos viendo que ahora se van a negociar intercambio de rehenes muertos. Es decir, para los israelíes
tiene tanto valor un rehén vivo como un rehén muerto, pero para los secuestradores no. Y esto seguramente lo sienten los secuestrados, ¿no? Em, para que el síndrome de Estocolmo puede pasar, tiene que haber un secuestrado que se trata mejor del otro. Entonces es más, ¿cómo se dice? Polite, Sí, perdón, me olvidé. más Amable, amable. Pero ¿por qué? sí. O sea que la gente que sienten este síndrome de Estocolmo, que explican y suavizan y defienden de alguna manera a los secuestradores, son los que han recibido un trato más o menos bueno, lo que dices No tú. es más o menos bueno. Hay uno de los secuestradores que se va a tratar a los rehenes en una forma más amable y ahí la persona, porque está tan depende de los secuestradores, se pone un poquito confundido. Y ahí Ajá. dice, bueno, tal vez es una persona buena, tal vez me hace esto, pero no tiene otra forma de tratarme, ¿ok? Y ahí se trata el Stockholm. De los primeros que regresaron, no escuchamos esas cosas. Lamentablemente, todo el tiempo que estaban captados era terrible. No tenían casi nada de trato de amable porque la gente se puede confundir. Y los buscamos mucho esas cosas, ¿ok? Porque en una parte es un poquito sana porque ahí entendemos que la gente que estaba captada tenían algo de forma de sentirse humanos. Ujú. Pero esto no lo sentimos en las primeras veces. No sé lo que va a pasar con la gente que regresó solamente ahora, ¿ok? Porque estos síntomas van a salir en el futuro, no salen tan rápido. Pero de la forma de pensar, igual regresamos a la inconsciencia colectiva que tenemos en Israel. Para nosotros, los rehenes vivos y muertos son sagrados. Y ahí podemos hacer todo para traerlos a casa otra vez. Ellos piensan en una forma diferente. Ujú. Y Y, es, y qué posibilidades, bueno, a ver, voy a decir una palabra que en psicología nadie quiere, ¿no? La palabra volver a la normalidad, o sea que no, ¿qué es esto de la normalidad, ¿no? Porque lo hemos vivido incluso con gente muy mayor que pasaron traumas como los campos de concentración nazis. Entonces, sí han vuelto a vivir en sociedad, pero evidentemente la normalidad de ellos no es la normalidad igual a la de los demás, ¿no? ajá, Eh, y con esta gente también el esfuerzo porque son gente muy joven en la mayoría de los casos o en muchos de los casos, eh, ¿cuál es la línea terapéutica? ¿Cómo se hace para que las personas, como tú mencionabas, vuelvan a confiar en su propio cuerpo? Decir, puedo comer ahora o puedo esperarme media hora más, que la comida va a estar. eh, los, la línea psicóloga va a ser tratarlos como gente normales, ¿ok? Gente normales que les pasó algo malo. Y darles bastante instrumentos para ellos para poder vivir al lado del trauma, ¿ok? O sea, no vamos a decirles ahora, bueno, pasaron ese trauma, los vamos a cuidar, los vamos a tratar todo el tiempo, así van a vivir y el trauma va a ser su identified. Es Ayúdame, por favor. una seña de identidad, era parte de la Ok, identidad. gracias. Nosotros no queremos que van a continuar su vida así. Vamos a tratarlos en una forma normal, igual como a ti y a mí. Y al lado de ellos tienen su trauma y al lado de ellos van a entender cómo van a recuperar la forma de control en su vida, cómo van a poder a regresar a hacer lo que querían hacer antes, a cumplir todos los sueños que tenían antes, al lado del trauma, al lado de los síntomas. Es Ujú, como, imagínate que hay dos círculos, un círculo del trauma y un círculo es de la función normal, y ellos van a entender la forma que van a saltar de un círculo al otro círculo. Y cada uno de ellos va a tener el mismo ritmo
y va a ser diferente. O sea, la gente que regresó van a entender el ritmo. Tal vez no, yo no lo voy a entender, pero ellos lo van a entender. Igual entre ellos también vamos a ver diferencias en el ritmo. Hay gente que se va a tener más traumas en estos tipos y hay gente que va a tener menos traumas en otras cosas. Hay gente que va van a bailar muy rápido, como las muchachas que recibimos al principio, que regresaron a bailar y a comer y a estar con amigos, pero de otro lado tenían miedo de ir al baño solas o de quedarse a la noche solas cuando era la oscuridad. Y había otra gente que decidieron que van a quedarse en casa por mucho tiempo y no querían salir de su casa porque tenían miedo que no podían regresar a su casa. Entonces, tenemos que dar fe en cada uno que va a encontrar su propio baile de un círculo al otro círculo. Va a ser otro baile, otro ritmo diferente y cada uno va a encontrar la forma para él. Tenemos que tener mucho paciencia y mucho respeto. Y me parece que una de las cosas más difíciles que tenemos en Israel, que por tanto tiempo que todo el mundo los están esperando que regresen, sentimos que son parte de nuestra familia y tenemos que acordarnos que son gente que eran anónimos antes y quieren regresar a ser anónimos otra vez. Y no los podemos saltar en el medio de la calle y abrazarlos, en el medio del supermercado y saltar y abrazarlos. Tenemos que verlos de lejos y respetarlos, que ellos no nos conozcan no nos conocen a nosotros como nosotros los conocemos a ellos. Ujú. Y es cosas que la comunidad aprende a tratar, es cosas que ellos aprenden a tratar. Es muy complicable. Claro, porque lo que tú decías, porque ellos van a estar acompañados con personal especializado, pero el resto de la sociedad, como mucho, van a ver algún programa de la tele que hable de eso o lo que sea, pero va a ser difícil controlar esto, ¿no? Es decir, Sí, que cuando esta gente pase el tiempo y salgan a la calle y alguien los reconozca y que esto que lo otro, ser reconocido como alguien que pasó algo terrible, igual es una persona que lo que quiere es reconocerse como un buen carpintero o un músico justo. o un escritor. Pero Sí, y lo reconocen y lo hacen famoso por una cosa que no quiere él ser, ¿no? claro, el peor tiempo de su vida. El peor tiempo de su vida. Pues te agradecemos mucho. Yo no sé si hay algo que se nos quedó en el tintero que tú quieras contarnos. Me parece que hablamos de tantos temas. Espero y rezo que vuelvan todos, que no se queden ninguno ahí, ni vida, ni muerto. Los esperamos a todos, es como sentir que todos regresan a casa. Es una parte de la comunidad judía que Israel es una casa enorme. Y así los esperamos a todos, que vuelvan a casa otra vez, cada uno a su lugar.